Muy bien, y ya es realidad esta masiva salida de santiaguinos durante este fin de semana largo. Y para hablar de esto estamos con el ministro Juan Carlos García para hablar también de lo que ha sido las polémicas por esta advertencia del movimiento No Más TAC. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rafael. Gusto en saludarte. A ver, yo diría que desde ayer en la tarde hasta hoy día en la mañana, o eso es lo que dicen los expertos en tránsito, es el momento crítico de la salida. ¿Cómo es el balance que se hace hasta ahora? Bueno, lo primero es decirte que este fin de semana es un fin de semana que hemos llamado XL, porque está saliendo una cantidad récord de vehículos. De hecho, son del orden de 50.000 vehículos más que en Fiestas Patrias. Es un número muy significativo donde efectivamente hemos identificado la tarde de ayer como la mañana de hoy día los momentos peak de salida. De hecho, hasta este momento han salido 190.000 vehículos. Lo que es un número muy significativo. Hemos tenido varios accidentes que hemos ido abordando y tenemos algunos puntos de congestión que son los esperables, que son normalmente cuando se juntan dos carreteras y ahí se genera algún tipo de fricción entre vehículos, pero luego se despeja, como hemos estado programando en estos días. Y si conocemos que estos puntos son conflictivos, digámoslo así, o que se puede prever que ahí vaya accidentes, ¿cómo se dispone la organización, el aparato para sacar rápidamente a los vehículos de la ruta para que el tránsito retome su velocidad? Bueno, es importante lo que tú planteas, Rafael. Cuando nosotros asumimos el gobierno, estaba muy bien abordada la emergencia por un accidente en sí, abordar los heridos, lamentablemente también los fallecidos. Pero la cola de accidente, de congestión que queda por el accidente, no había sido abordado. Y es por eso que hemos implementado el plan de emergencia por congestión vial. Es decir, abordar la congestión como una emergencia en sí, porque son personas que están en sus vehículos esperando avanzar. Tenemos una coordinación muy estrecha con Carabineros, con nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas, con las delegaciones y con los administradores de las autopistas que trabajan 24 horas todo este fin de semana de manera de abordar los accidentes. Ayer, por ejemplo, del orden de las 13:45 a la altura de Buin, tuvimos un accidente bastante complicado entre un camión y un bus en la ruta 5. En 1:45 esa ruta estuvo completamente despejada y durante esa hora 45 se tomaron todas las provisiones para ir habilitando pasos para que los vehículos puedan circular, de manera que un accidente grave no se transforme tampoco en una gravedad en la congestión. Y ese plan, a veces incluso de manera invisible para los usuarios, se está abordando permanentemente en las diferentes rutas del país. Cuando yo tengo entendido que las horas críticas se miden por el flujo de vehículos hora. ¿Cómo se hace para evitar esa enorme cantidad de vehículos en una sola hora, para disminuir el flujo? Bueno, una de las medidas que estamos tomando, lo que ya bastante conocido, que es el peaje a Luca. Ayer en la mañana, por ejemplo, implementamos el peaje Luca de manera que todas las personas que pudieran adelantar su viaje así lo hicieran. Esto lo hacemos en función de la medición que hacemos de todos los fines de semana y en esos fines de semana decimos, ¿sabe qué más? En este tramo vamos a poner peaje a Luca. La verdad es que hemos tenido una gran respuesta, pero también tenemos mayor cantidad de vehículos en nuestras carreteras y tenemos que también entregar la información. Este fin de semana, por ejemplo, le hemos dado toda la información a la ciudadanía. Le hemos dicho, sabe, entre tal hora y tal hora la ruta que usted va a usar, va a haber congestión y que tenga también paciencia. Porque al final, el principal factor de congestión son los accidentes. Hemos adelantado la implementación de peaje automatizado que ha ayudado muchísimo al flujo de autos, pero hoy día todavía lamentablemente la imprudencia de algunos conductores está afectando a la mayoría que maneja de manera responsable y que se siente afectado por decisiones irresponsables de algunos conductores en nuestras carreteras. ¿Cómo se prevé el regreso? Bueno, también preveemos un regreso con bastante congestión, por supuesto, concentrado principalmente en el día martes en la tarde. Así que próximamente vamos a estar anunciando, para no confundir a la ciudadanía, las medidas que vamos a tomar para el regreso. Pero quiero darle la tranquilidad a la ciudadanía. Como gobierno y en particular como Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando integralmente con Carabineros, con los administradores de las autopistas y desplegados también a lo largo de todo el país monitoreando la situación. En cada uno de estos lugares vamos a estar abordando puntos críticos. Hoy día, por ejemplo, en este momento en Angostura tenemos 4.200 vehículos por hora, lo que es muchísimo.
pero está avanzando. Si cada uno de ustedes colabora, sin duda el regreso va a ser también fluido, como salvo algunas cosas puntuales, está sucediendo en este momento en nuestras carreteras. Supongo que este trabajo integrado contempla también a las autoridades de tránsito. Estamos viendo imágenes en vivo de lo que ocurre en el terminal de buses. ¿Se coordinan ahí para que haya fiscalización? Yo recuerdo que hubo años en que los buses piratas hicieron nada acá en Santiago. Bueno, el Ministerio de Transporte y el ministro en particular de Transporte ha estado fiscalizando los terminales. Esto es un trabajo coordinado con Carabineros, con quien quiero destacar el rol que están teniendo en este tipo de situaciones. Hay un compromiso, un trabajo muy estrecho con ellos y como ministerio estamos muy agradecidos de poder contar con su ayuda, que es lo que nos ha permitido, por ejemplo, cuando hay un accidente, tomar medidas rápidas y seguras, que eso también es muy importante, para poder hacer los desvíos necesarios y que los vehículos puedan seguir circulando, que es lo que nosotros buscamos. Así que, por un momento, manejen con cuidado, manejen con tranquilidad, van a llegar a su lugar de destino. Por supuesto que va a ser un poco más largo que en un fin de semana normal, pero es mejor llegar unos minutitos tardes que no llegar. Ministro, lo llevo a un tema que siempre es conflictivo, las amenazas del movimiento No Más TAG, sobre todo para este fin de semana, digamos. ¿Cómo van? ¿Hay negociaciones con el movimiento No Más TAG? A ver, primero quiero ser muy claro que algunos de los puntos que han planteado muchas organizaciones ciudadanas es la dificultad de ponerse al día en el pago de atrasado de los peajes. Entonces, finalmente existe un sistema abusivo, porque las personas para poder ponerse al día, al final tienen que, entre multas por atraso, gastos de cobranza, puede llegar incluso a aumentarse en un 80% la multa. Eso no es amigable. Pero por otra parte, las personas dicen, ¿sabe? Yo pagué, pero no sabía que tenía deudas con otras autopistas. Eso tampoco es amigable. Y hemos tomado la decisión y hemos ingresado ya al Congreso una iniciativa legal enfocada en ayudar a la ciudadanía en ponerse al día con las autopistas, con los peajes. ¿Qué significa esto? Que van a poder pagar la multa y al pagar la deuda del peaje, se les va a eximir la multa y los gastos de cobranza, pero además vamos a implementar una plataforma web única, donde con sistema transparente cada uno podrá ver el listado de pagos que tiene que hacer por el uso de las autopistas. Pensando que queremos que la gente vuelva a ocupar con tranquilidad este sistema, que no se sienta abusado, y que podamos volver a tener un sistema que hoy día ya no está radicado solo en Santiago, lo estamos expandiendo a todo Chile, que es el beneficio que tenemos estos fines de semana, al no tener peaje, por ejemplo en Rancagua o en Maule, no tener la barrera. Ahora, cuando hay manifestaciones de este tipo, a mí me parece que no son manifestaciones justificadas, porque justamente hemos abordado a demandas de la ciudadanía y me parece que algunos grupos minoritarios, al focalizarse en un tema que ya está resuelto, no nos está ayudando ni está ayudando a la ciudadanía a circular libremente por las carreteras. En ese punto en particular tengo dos dudas. La primera, yo conozco el caso de un tontito, fui yo, que se paseó por 3 autopistas con el tag desactivado. Me llegaron citaciones como a 5 municipalidades diferentes a pagar la misma multa por el mismo trayecto recorrido. Eso todavía ocurrió hace un par de años atrás. ¿Todavía opera una persona que circula por 3 autopistas un día sin saber, o aún sabiendo que tiene un tag, tiene que pagar en cada autopista y en cada municipalidad? Rafael, justamente el espíritu de esta ley que estamos abordando apunta a lo que a ti te pasó. Yeah. Apunta a que las personas tienen que resolver problemas que se los tiene que resolver el Estado. Las autopistas urbanas y las autopistas interurbanas son infraestructura pública, pero a veces hemos percibido que el Estado se ha restado para que las personas resuelvan sus propios problemas. No es nuestra prioridad es ayudar a la ciudadanía. Y este proyecto de ley, por ejemplo, te permite a ti y a cualquier ciudadano mirar en una página web dónde están todas sus deudas, pero además, si las paga, eximirse justamente de las multas por atraso y otro tipo de multas que dificulta ponerse al día. Esperamos tener una muy buena discusión en el Congreso con los parlamentarios, porque sabemos que es una prioridad ciudadana.
y que incluso con las mejoras que se puedan hacer en el Congreso, mantengamos el espíritu. Y el espíritu es que la ciudadanía se sienta tranquila y que esto no sea una tortura estar llegando a buscar por un lado o por otro dónde están las deudas, sino todo lo contrario, que puedan circular con tranquilidad por las autopistas públicas de nuestro país. La segunda duda, yo encuentro muy razonable, muy prudente que se trate de evitar todo esto suerte de multas asociadas que se van sumando. Pero entre las exigencias del movimiento No Más TAG está la condonación de multas por no tener el aparato, el tag físico. Y me resulta difícil no pensar en la gente que ha pagado religiosamente su tag y su costo de transporte todos los meses. ¿Se puede actuar de esa manera? ¿Se puede condonar ese tipo de deudas y ser tan poco considerados con quienes se han cumplido con la ley? Rafael, yo quiero ser muy claro en este sentido. En el pasado se han adoptado perdonazos que finalmente no han generado ningún impacto real en la ciudadanía que es responsable, que paga religiosamente sus deudas, porque así es la mayoría de los chilenos. Este proyecto de ley, más que buscar un aplauso rápido con algún grupo en particular, lo que busca es mejorar la relación que tiene la ciudadanía con el uso de la infraestructura. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Más que perdonazos, soluciones estructurales en beneficio de la ciudadanía. Creemos que en esa dirección tenemos que ir. Una dirección donde nos interesa que la gente pueda volver a usar las autopistas que a veces se sienten impedidos porque tienen el tag bloqueado por deuda en la autopista. Abordémonos, concentrémonos en ese tipo de gente que es la gran mayoría de los chilenos y chilenas y que creemos que necesitan un impulso del Estado en ese sentido, y en eso estoy completamente comprometido, Rafael. Recién veíamos unas imágenes de Lampa donde hay automovilistas, motociclistas e incluso choferes de la locomoción colectiva que se meten a una ciclovía. Y me hace pensar en la numerosa cantidad de comunas aledañas a Santiago que tienen ese problema. Estoy pensando en Lonquén, en lugares como eso. Una vía de una pista por lado y con enorme flujo vehicular ahora que mucha gente ha elegido irse fuera de Santiago. Además, las obras públicas son una manera de reactivar la economía de un país, lo sabemos. Digamos. ¿Se contempla obras para la periferia de Santiago, para las comunas aledañas, de manera de, por una parte, generar empleo y por otra, solucionar el problema vehicular? Nosotros como gobierno, efectivamente, como tú lo dices, hemos focalizado también en la infraestructura pública como parte de la reactivación. Hay una parte muy importante que le estamos invirtiendo en todo Chile, pero también estamos haciendo un plan que involucra también Santiago, que es el plan Buen Vecino. ¿Qué es este plan, Rafael? Cuando se han hecho infraestructuras importantes, obras de autopistas y otras, muchas veces los vecinos de la autopista, ya sea vecinos vehiculares, ciclovías, paraderos y otros, han quedado retrasados y no han tenido la misma prioridad que ha tenido la autopista. En este plan Buen Vecino, por ejemplo, tendremos una gran cantidad de inversión en el sur de Santiago, en los alrededores de Vespucio Sur, y así en otro tipo de autopistas. Sin embargo, también quiero agregar algo. Cuando hay medidas, conductas como la que aparecen en este momento en pantalla, lamentablemente en este momento no se pueden cursar multas a esas personas porque no tenemos habilitada la ley CATI. Es una ley que con cámara podemos identificar ese auto que se ve ahí, ver la patente y cursarle una multa. En este momento el Ministerio de Transporte está ingresando esa ley, que es una ley muy antigua, que viene, que no ha sido aprobada, de manera que con esa ley en nuestras carreteras implementaremos todas las tecnologías necesarias para poder sancionar a quienes no cumplen la normativa vial. Porque no solamente es un desprecio por el resto de los usuarios, sino que también pone en riesgo la vida de ciclistas, de peatones, incluso en las bermas de las carreteras pone en riesgo la posibilidad de que una ambulancia pueda avanzar por una situación de emergencia. Así que vamos a avanzar en ambos lados, con infraestructura también de Buen Vecino en las obras aledañas, nuestras carreteras, paradero, iluminación, seguridad vial, etcétera.
Pero también esperamos pronto pueda ser ya discutido y aprobada la ley CATI, es la sigla para esta ley que permite con cámaras especializadas poder sancionar a vehículos como el que vemos en pantalla que no está respetando la normativa vial. Perdón, la ley CATI, ¿por qué no ha sido aprobada? Yo recuerdo que en alguna época, quizás algunos de los televidentes son muy jóvenes, pero en alguna época en Chile sacaron fotopartes. Y me parece francamente extraño que se pueda sacarle un parte a alguien por alta velocidad y que no por ocupar una ciclovía. Efectivamente, hace tiempo atrás eso se empezó a hacer, una discusión sobre la legalidad de ese instrumento. Se implementó una ley que se discutió mucho tiempo, no logró ser aprobada por diferentes razones. Sin embargo, yo quiero destacar que hoy día existe un gran consenso de la urgencia de aprobar una ley de este tipo. Esto es una ley que permitirá que Carabineros, en vez de estar desplazados en todas nuestras carreteras, viendo casos como el que observamos en cámara, pueda estar orientado a lo que es prioritario para la ciudadanía, que es la seguridad. Y en este momento ocupamos la tecnología, por ejemplo, con los centros de control que tenemos en todas nuestras carreteras, que tiene un carabinero ahí 24/7, trabajando con los equipos de las administradoras de las autopistas, pueda con esta ley usar estas cámaras, usar estos registros de video para poder sancionar a los vehículos. Y esa persona que está tomando una conducción imprudente, cuando llegue después a su casa, le va a llegar una multa y estoy seguro que la próxima vez va a pensar si cometer la misma infracción. Don Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, le quiero dar las gracias por haber venido y el tiempo que nos ha dedicado aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias, Rafael, y permítame unos minutos para las personas que siguen viajando hacia su lugar de destino este fin de semana, llamarlos a conducir con responsabilidad y con prudencia. La principal foco que tenemos de congestión son los accidentes. No ayuden a generar más congestión y cuiden a sus familias y a los de los demás. Muchas gracias, ministro.